Hola, soy Ana Pontigia del Museo Carlos Alonso de General Villegas y hoy estamos en el Museo Provincial de Arte de La Pampa. Estamos en la muestra de María Eugenia Bergero, que llegamos con una propuesta de nuestro museo que es Artistas Villeguenses, donde nuestros artistas locales exponen en el museo y nosotros ofrecemos esa muestra como muestras itinerantes. Y así es donde nos contactamos con el Museo Provincial, con Dante, el director, que nos solicitó esta muestra y hemos creado, gracias a la curadora María Luciana García Belbel, hemos creado una red de museos junto con Dante, con Juana de Trenquelauquen, de Alberti, y varios museos que nos encontramos en la misma situación, que estamos en el medio de un país muy extenso y al crear esta red podemos empezar a trabajar en conjunto y a comunicarnos y poder visibilizar a nuestros artistas. Es una propuesta que los invitamos a todos a que puedan acercarse al museo y por supuesto agradecer a la cultura de La Pampa y al director Dante por recibirnos tan amablemente. Soy Eugenia Bergero, de General Villegas. Estoy exponiendo en el Museo Provincial de Artes de Santa Rosa. El arte me acompañó desde chica, desde los saberes de las tías que te enseñan a tejer, coser, bordar, y uno lo va incorporando de una forma al principio doméstica y después como una forma de expresión, de rescatarse, de expresar lo que uno va sintiendo. Y lo relaciono con la agronomía porque trabajando en el campo me acercó a los relatos de mujeres que estaban viviendo lo que yo había vivido, lo que yo estaba viviendo, y empecé a conectarlos, todos estos relatos, con mis abuelas, mis bisabuelas, las mujeres que habían vivido en toda esta llanura pampeana, y a través de los elementos que veía en lo cotidiano, de lo que recolectaba, los fui volcando en el arte textil. Recolectaba historias, pero también recolectaba objetos de la naturaleza como plumas, huesos, alambres, que están en las obras, y recolectaba los relatos de estas mujeres, los textiles que me llegaban, que tenían historias, porque eran las sábanas de un casamiento, porque eran los repasadores de alguien que había tenido un significado importante en su familia, y era una forma de complementar este relato, de resignificar estas piezas. Entonces tiene un gran contenido. El soporte que yo utilizo habla también por sí mismo. Y del mundo rural yo tomo el lenguaje, tomo la forma en que hablo, en la sutileza que tiene la naturaleza, y tomo las flores, los animales, recolecto plumas. Creo que cada pluma tiene su significado, depende del animal que la usó, es lo que me está transmitiendo esa pluma. Y así me pasa con los distintos elementos que uno va recolectando de este paisaje rural en el que habitamos. El primer bordado que sentí que era una obra fue un bordado en el que yo estaba atravesando un proceso de salud de uno de mis hijos y sentía que necesitaba hacerlo como una forma de reparación. Y de ahí en más uno empieza a tomar el textil como esto, ¿no? Como surcirse, repararse. Y sentí en esa primera obra que ahí empezaba a tener un significado lo que estaba haciendo, que lo que venía haciendo tenía una lectura, pero se le empecé a dar en ese momento. ¿Sí? Hice un puente de relatos. Son estos relatos que vienen atravesando las generaciones. Son relatos que duelen cuando uno los escucha de nuestras bisabuelas, pero son relatos que los venimos escuchando a través de las generaciones y seguimos escuchándolos ahora.
Seguimos escuchando de chicas que fueron abusadas y no lo pueden denunciar, de violencia laboral, de violencia doméstica, de invisibilización en la mujer en el trabajo rural. Y estos relatos que parece que fueron de hace 200 años son tan actuales que eso es lo que por ahí duele un poco y uno trata de volcar en estas piezas. En las chacras de Lonquimay, en el corazón pampeano, todavía vive la tradición de la curandería. Historias que huelen a hierbas, aceite caliente, a velas encendidas frente a santos. Su consultorio no es un consultorio cualquiera, es una pieza de baño, limpia y sencilla. Una mesa, unas sillas, láminas de santos y varias velas. Antes de atender, la curandera hace una pregunta infalible. ¿Tiene fe? Si la respuesta es no, simplemente no atiende. Entre sus saberes más buscados está el remedio para el empacho de los niños. El tratamiento no es para débiles. Cataplasma de ají frito en aceite sobre el vientre, luego 3 tirones fuertes en la espalda y una purga de buche de avestruz para cerrar la cura. Pero sus conocimientos no terminan ahí. Para el dolor de muela, aplica el vientre de un sapo vivo sobre la cara del enfermo. Para evitar la caída del cabello, recomienda lavarse con infusión de carqueja. Para el dolor de espalda, fricciones de comino frito en aceite. Y para las quemaduras, hojas de tuna, cortadas y renovadas una y otra vez. Más allá de lo extraño o doloroso que puedan parecer, estos remedios forman parte de un saber popular que mezcla fe, tradición y naturaleza. Una medicina que no se encuentra en farmacias, pero que sigue viva en las voces y manos de quienes creen. Los frenos de su automóvil deben ser efectivos y seguros para evitarle situaciones riesgosas. Para ello, recurra a la Casa del Freno, calle 10, esquina 19. Instalación y reforma de frenos de aire, hidráulicos y al vacío a camiones y acoplados. Y toda la línea de repuestos para frenos de todas las marcas. Yo trato de utilizar técnicas antiguas trayéndolo al arte contemporáneo. Utilizo técnicas como el blanco sobre blanco, bordado en negro, técnicas que son del año 1500, pero traídas con una visión contemporánea. Porque creo que hay que reivindicar ese relato, porque nuestras abuelas y bisabuelas tenían un trabajo muy minucioso, muy detallista, y creo que eso es una forma de respetar esos silencios que ellas tuvieron, esas denuncias que no pudieron hacer, y de esa forma yo lo puedo volcar y hablar, aunque sea sutilmente, con una línea trazada. Estoy hablando de lo que ellas me relataron. Mi obra es sutil, no hay relatos explícitos, porque yo creo que eso nos atraviesa de una forma que cualquiera se puede parar delante de una obra y sentir en qué les refleja, qué silencios les reflejan, qué es lo que callamos, qué es lo que tomamos como algo cotidiano y normal, qué abusos no nos animamos a denunciar. Y yo creo que eso, desde la sutileza, nos llega y nos atraviesa de distintas formas. Y el textil doméstico es una forma de hablar de esto, de lo que no se habla, de lo que callamos. Es una forma de decir no nos domesticamos. Es una forma es otro lenguaje. Entonces también utilizo los teñidos con tintes naturales como para también hablar del lugar en el que habitamos. Entonces es una forma también de decir, bueno, este es el paisaje que nos atraviesa, este es el paisaje en el que vivimos y cómo nos reconstruimos en este paisaje. Porque bueno, es mirarnos desde otra forma, desde otro lado. Hay una pieza que, bueno, todas como que tienen su lado. La pieza de la entrada, la que tiene una enredadera bordada sobre un pañuelo, para mí tiene un significado especial porque es la invisibilización de la mujer en el trabajo rural.
que fue algo que a mí me atravesó mucho. Y es esto, un pañuelo blanco de hombre y una flor tratando de subir a la superficie a través de un alambrado. Creo que es una linda metáfora para todas las mujeres que trabajamos en lo cotidiano, en lo rural y no somos vistas. No hablo ni siquiera de tener un salario digno o tener una igualdad, sino simplemente de ser vistas como mujeres trabajadoras rurales. En las obras vuelco muchos objetos rurales o elementos como una forma de contar esto cotidiano, ¿no? La relación que tenemos con el paisaje y la relación que tenemos con estos relatos que nos están atravesando de distintas mujeres y nuestros relatos propios. Entonces, los materiales me ayudan como para cerrar esta narrativa que tenemos. Porque creo que tienen una carga afectiva importante y me ayudan a poder expresar. Son heredados muchos, son regalados otros. No compro materiales, no compro textiles, porque creo que tienen esa carga que tal vez la siento yo y trato de que no se transmita, pero para mí es importante que se utilicen porque fueron significativos para las mujeres que lo tuvieron. Entonces me siento inspirada con esos soportes. Es uno de los procesos artísticos más antiguos y fascinantes, la silografía, el arte de imprimir en relieve sobre madera. La técnica, que consiste en aplicar tinta sobre una superficie en relieve para obtener una impresión, tiene raíces milenarias. Ya en el siglo VII, en China, se realizaban silografías sobre papel. Sin embargo, Europa no la adoptó hasta varios siglos después, cuando comenzó allí la fabricación de papel alrededor del siglo XI. La silografía no alcanzó popularidad europea hasta el siglo XV. Entre los pioneros se encuentra Alberto Durero, maestro del Renacimiento, junto a artistas como Hans Burgkmair y Hans Balduck, quienes exploraron nuevos métodos, como la aplicación de claros oscuros que transformaron la expresividad del grabado. En Oriente, la silografía floreció con un estilo muy particular en China y en Japón, especialmente entre los siglos XVII y XIX. En Japón surgieron las famosas silografías ukiyo-e, o imágenes del mundo flotante, con trazos sinuosos, colores vivos y composiciones audaces que cautivaron a artistas europeos como Whistler y a movimientos como el impresionismo, el postimpresionismo y el Art Nouveau. En 1893, Paul Gauguin publicó Noa Noa, narrando sus vivencias en Tahití e ilustrándolas con silografías coloridas. Y a comienzos del siglo XX, los expresionistas del Die Brücke encontraron en esta técnica una vía para transmitir fuerza y franqueza en sus obras. La silografía no es solo un procedimiento técnico, es un puente entre culturas, un lenguaje visual que ha viajado de Asia a Europa, del Renacimiento al arte contemporáneo, transformándose sin perder su esencia. Tallar, imprimir y contar historias con madera y tinta, una tradición centenaria que sigue viva, dejando su huella, una impresión a la vez. En Galicia, entre verdes praderas y aldeas centenarias, se alzan unas construcciones que parecen salidas de otro tiempo. Son los hórreos, auténticos guardianes de la memoria rural. Construidos en piedra, madera o combinando ambos materiales, los hórreos se alzan sobre pilares llamados pegollos. En la parte superior de cada pilar,
una losa horizontal en tornarratos, impide el paso de roedores y otras alimañas. Sus paredes, formadas por listones o losas dispuestas con aberturas, permiten que el aire circule para secar el grano, mientras el techo, a dos aguas, cubierto de teja o pizarra, lo protegen de la lluvia atlántica. Su historia se remonta al cultivo del mijo en la Edad Media y su primera representación aparece en el siglo XVIII, en las cántigas de Santa María de Alfonso el Sabio. Con el tiempo, su uso se vinculó al maíz y su diseño se embelleció con elementos decorativos. Cruces, pináculos, escudos. Cada detalle contaba algo sobre la familia o la aldea. En 1973, un decreto protegió oficialmente a los hórreos gallegos y asturianos, asegurando que sigan formando parte del paisaje y de nuestra historia. Hoy muchos ya son patrimonio cultural, visitados y fotografiados como pequeñas joyas arquitectónicas al aire libre. Pequeños en tamaño, pero gigantes en memoria, los hórreos son un puente de piedra, madera y teja entre el pasado y el presente. Bueno, hoy quería hablarles de una escritora argentina, mendocina, que se llama Liliana Bodoc. Es una escritora fantástica, dedicada sobre todo al público infantil y juvenil. Y ella nació en los años 50 y murió aún hace unos 8 años de un infarto masivo. Así que sus seguidores la lamentan enormemente y la verdad es que tiene textos preciosos. Pero hoy me quería referir a una obra de ella que se llama La Saga de los Confines, que tiene, en mi caso, 3 tomos en esta versión de bolsillo que tengo yo. Ella es una literatura, una saga que tiene que ver con la conquista de América, pero vista desde América, ¿no? Y desde los habitantes imaginarios desde América. Está en la línea de la escritura de Ursula Le Guin, esta escritora americana que es muy interesante, que habla de la magia y de luchas, de la proeza de los jóvenes, en base a méritos, a inteligencia, a despliegues de capacidades y también de conocimientos. Y también de la autora de Harry Potter, Joanne Rowling, que también un poco ese tipo de historias. Entonces a mí me pareció que también estaba muy bueno que los docentes y la gente argentina, a mí de hecho igual me gustó, ¿no? No es para niños, pero sí niños muy pequeños. La Saga de los Confines tiene 3 títulos, digamos, que son Los días del venado, es la 1, Los días de la sombra, 2, y Los días del fuego, es la 3. Comienza se va a centrar en una familia, en una anciana y su hijo y sus nietos, y luego hay una serie de personajes mágicos que van avisando de que hay noticias de que a estas tierras fértiles, se refiere a América, van a llegar gente de las tierras antiguas, así le llama a Europa, ¿no? Y hay entonces toda una movilización de personas a través de los territorios que va describiendo desde el desierto, el monte y el encuentro con otros y el ponerse de acuerdo para prevenir lo que pudiera pasar. Y mientras tanto va contando las costumbres, los cultivos, las comidas y también cuestiones humanas. Es muy ética en el fondo porque está esta
moral tradicional, ¿no? Por ejemplo, en un momento un hijo que sería como el líder de la comunidad, en el que ya comienza la historia, en algún momento el hijo roba una pluma, que tiene todo un significado simbólico, y eso va a ser castigado. Bueno, es muy interesante todo lo que se va desplegando. Después llega un momento en que sí descienden los representantes, los viajeros, digamos, que llegan a la costa. Ellos son vistos como representantes del mal. También hay personajes del mal todo el tiempo, porque el bien y el mal son las luchas que todos tenemos, y los pueblos también. Y bueno, y finalmente, por eso los días de sombra, ¿no? Los días de sombra son las luchas, los temores, las muertes, algunos no van a volver, y los días del fuego, que sería el último, que sería ya la batalla más fuerte. Y bueno, se me ocurría leerles un pedacito final de esta parte, porque creo que hay que leerla a ella, porque tiene una manera de escribir muy tierna, muy especial. Pero de todas maneras, como va a ser una introducción, les iba a leer un poquito, un fragmento del último capítulo. Y después les voy a leer un fragmento, el último párrafo. Dice así: Único amor se llama el capítulo. Varios soles habían transcurrido desde el regreso de Tungur a los confines. Nanahuatl había llorado y dejado de llorar. Nanahuatl ya no se miraba en el agua, ni le demandaba al brujo halcón que volara y viera lo que ella deseaba. La princesa del sol no quiso abandonar el nido donde vivía para descender a las aldeas huizhuilques. Se quedaría allí trenzando brazaletes inútiles si Tungur no iba a buscarla. Bueno, así empieza ese último capítulo, y ahora les voy a leer el último párrafo, que dice así: Digan que está cansado y que camina con dolor, que parece un anciano cuando calla y parece un niño cuando sonríe. Digan también que continúa cantando contra el odio, porque aprendió de tanto andar la tierra que el odio retrocede cuando los hombres cantan. Bueno, es un llamado a la poesía, al canto y al arte en general, que es también lo que hacemos acá, que es valorar las maneras de transformar el odio, el afán de posesión, que será un tema que vamos a seguir tocando en bloques sucesivos, en los que vienen, y cómo vencer la apropiación, porque la verdad es que el arte es muy difícil que alguien se pueda apropiar de eso y de lo que cada uno puede generar. Bueno, nada más. Muchas gracias.